Muy bien, pues les quiero platicar brevemente de por qué trae este señor un pegote ahí verde. Bueno, les platico rápido. El viernes asistimos a un evento allá por Naucalpan con el hermano Aaron Kolb y con su pastor, el pastor Michael Jacobs. Y estas las repartieron al llegar, y como nosotros fuimos de los primeros que llegamos a esa reunión, entonces pues nos tocó brazalete y nos pidieron que no nos lo quitáramos hasta que terminara el evento. El evento termina hoy en la noche. Entonces, pues ahora que acabe el evento me lo quito. Pero ya me bañé. Entonces, por eso traigo la pulserita verde. Eso nos dio acceso a una rica comida el viernes y unos antojitos, unos tamales deliciosos. Me dio gusto que no somos los únicos que estamos haciendo esto de tener una breve convivencia al terminar nuestra reunión. Me dio mucho gusto. En aquel lugar hubo el viernes por la tarde, bueno, ya en la nochecita, unos tamales, qué barbaridad, deliciosos. Pero bueno, no venimos a hablar de tamales, pero bueno, lo importante de ese evento no es el brazalete, no son los tamales, es lo que hubo de Dios en ese evento. Y eso fue lo que de alguna manera me motivó con este mensaje para nosotros en este día. Y quiero decirte, el título de este mensaje es Creados para señorear. Tú y yo fuimos creados por Dios para señorear. El mundo nos va a estar tratando de aplastar, nos va a estar tratando de oprimir, pero tú y yo fuimos creados por Dios para señorear. Eso quiere decir que tengamos nosotros la posición de autoridad sobre muchas cosas. Sobre todas las cosas, el Señor tiene autoridad. Él recibió la potestad sobre todas las cosas y Él nos ha dado a nosotros potestad y nos ha dado autoridad para que no solamente tengamos nosotros dominio sobre nuestras cosas de todos los días, sino también para que nosotros seamos de esas gentes que señorean sobre toda esta creación. Y bueno, pues tengo algunos párrafos en los que quiero fundamentar esta consideración, porque acuérdense que no se trata de oír la opinión de fulano perengano, no somos periodistas, no estamos aquí para hacer un programa de opinión, estamos aquí para proyectar, estamos aquí para publicar lo que Dios dice para nuestra vida, y eso yo creo que es importante. Entonces, hablando de creados para señorear, tenemos que referirnos al principio de las cosas. Y entonces les voy a leer en el capítulo 1 del libro de Génesis, que es el primero de la Biblia, cómo Dios determinó que nosotros tuviéramos dominio y señorío sobre todas las cosas. Les voy a leer de una versión que se llama Reina Valera Contemporánea, que me gusta mucho, ya se los he dicho en alguna otra ocasión. Entonces, Génesis 1, 26 al 28, nos dice así el Señor: Entonces dijo Dios, y aquí hay algo muy importante que tenemos que escuchar, que tenemos que atender. Dios habla, Dios se expresa. Dios no está por ahí callado en algún rincón del universo haciendo flor de loto Dios quiere hablar a nuestro corazón, quiere hablar a nuestra vida, y Él tiene no solamente el anhelo, sino tiene la autoridad para hacerlo. Y por eso es tan importante. Hace un momento David estaba preguntando, ¿quién anhela ese tiempo, tener esas ganas de pasar tiempo con Dios? Bueno, y a eso se refiere el asunto. Dios anhela que estemos con Él.
Dios nos ama, como yo amo a mis hijos. A mí me encanta poder ver a David tan seguido, me encanta ver a Alex y Sandy tan seguido, los vemos muy seguido, gracias a Dios. Con mi hijo Danilo, que es un poquito el mayor de los tres, la frecuencia en la que nos vemos es un poquito menor, pero también nos vemos con mucha frecuencia dentro de lo normal. Hay padres que no ven a sus hijos en años. Hay padres que tienen a sus hijos en otros países y pues que se tienen que conformar con el Facebook o con los medios de comunicación, el FaceTime y todas esas cosas, ¿no? Entonces, yo le doy gracias a Dios por la comunión próxima que puedo tener con mis hijos y que empiezo a tener con mis nietos. Con mis nietos, pues siempre los amo, los sirvo en la medida en la que sus papás los llevan a mi casa. Pero mi hija, mi nieta, la mayor, que cumplió 12 años en el curso del mes pasado, ella, de regalo de cumpleaños, su papá le regaló un iPod. Ustedes saben, estos aparatitos con los que se puede escuchar música y una serie de cosas. Bueno, en mi tiempo, cuando Tere me hizo favor de regalarme un iPod, no tenía cámara, entonces no se podían sacar fotos con el iPod. Ahora ya se pueden sacar fotos con el iPod y es un aparatito muy útil, con una memoria tremenda y le da oportunidad de hacer muchas cosas. Entonces, dentro de lo que es el proyecto de educación de sus papás, pues consideraron que era bueno hacerle llegar este aparatito. Pero ¿cómo ven que ese aparatito me ha servido para estarle mandando a mi nieta las lecturas de la palabra de todos los días? Y cuando se me pasa el tiempo del día, de repente me manda mi nieta un recadito: oye, abuelo, ¿qué escritura nos toca hoy? Entonces estoy pudiendo llegar un poquito más allá de lo que había yo podido a través de sus papás. Ahora ya esa comunión es directa con mi nieta y yo sé que esa comunión directa va a traer un resultado. Y entonces, así como yo anhelo y como yo gozo estar en comunión con mis hijos, ahora con mis nietos, pues yo sé, Dios quiere estar en comunión con nosotros. Y no solamente que nos imaginemos lo que Dios pudiera querer, sino que lo encontremos en su palabra y que podamos nosotros recibir directamente de su presencia lo que Él quiere darnos. Entonces, volviendo a Génesis 1:26, dice: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Algunas personas se preguntan: ¿y pues hagamos quiénes? Kimosabi, ¿no? Hagamos quiénes, si está Dios. Bueno, está en el Padre, está el Hijo, está el Espíritu Santo. Hagamos en esa unidad que guarda Dios. Toma la decisión, hagamos al hombre. Interviene el Padre de su corazón de Padre, interviene el Hijo, que es su palabra, interviene el Espíritu de vida. Hagamos al hombre. Y entonces lo que dice: a nuestra imagen y semejanza. Entonces es muy importante que nosotros consideremos a quién nos parecemos. Vemos a Leslie con un gran parecido en ocasiones a su papá, en ocasiones se parece a mi nieta la mayor. Así, conforme va creciendo, van pasando, de repente se parece de una manera a otra. Los ojitos, le veo yo los ojitos a Leslie como los de Sandy, así medio avellanaditos, no sé cómo, nos vamos pareciendo. Pero ¿sabes una cosa? Tú y yo nos parecemos a Dios. Tú y yo tenemos la semejanza de Dios, del Creador del universo. Entonces, a lo mejor muchas veces nos hemos visto en el espejo y pues procuramos no tardarnos mucho, ¿verdad? Dice, esto no tiene remedio, con permiso, ¿no?
Y a veces nosotros mismos nos descalificamos y nos vemos feos y nos vemos gordos o nos vemos flacos o nos vemos pelones o peludos conforme nos vemos. Pero ¿sabes una cosa? Llevamos la semejanza de Dios. Y ahí no importa si tenemos pelo, si no tenemos, o si lo tenemos chino o lo tenemos lacio. Ahí lo que importa es que Dios, cuando nos creó, quiso que nos pareciéramos a Él. A mí me da gusto cuando me dicen que mi nieto, el más chiquito de los varones, Nathan, cuando dicen que se parece mucho a mí, cuando yo era niño. Me da mucho gusto. Digo, hombre, qué padre. Pero yo creo que Dios se siente mucho más complacido cuando Él ve en nosotros su semejanza. Y en su semejanza, Dios quiso que nosotros fuéramos creados para grandes tareas, para grandes cosas, para lograr mucho de lo que en nuestra vida cotidiana a veces pues nos parece intrascendente, nos parece lo normal. Bueno, pues hay que trabajar, hay que ganar dinero. ¿Para qué ganar dinero? Pues para gastarlo en lo que son mis necesidades. Y una vez que se acaba, pues tengo que seguir trabajando para ganar más dinero, para gastar en mis necesidades. Y es un círculo de recepción y entrega de recursos en donde a veces en ello se va nuestra vida. Y los propósitos de Dios no tienen que ver, o no solamente tienen que ver con nuestro diario vivir. Dios tiene grandes planes para tu vida y para la mía. Y a lo mejor podrías decir, ¿para mí? Pero pues si yo esto, pues yo lo otro, y no sé qué, y no sé cuánto. Mira, te doy un ejemplo. Cuando yo me casé, era un jovencito de 21 años. Y digo jovencito porque ahorita veo a mis sobrinos, ya tienen 24, 25 años mis sobrinos, y entonces yo los veo, cuando los vi a los 21, decía, pues un chamaco, es un escuincle. Bueno, pues un escuincle como ellos se casó con una escuincla. Éramos los dos de la misma edad. No teníamos nosotros la menor idea de nada. Sentíamos que éramos Romeo y Julieta. Nos amábamos, sentíamos así, la Laguna Azul, o no sé, lo que hubiera, la historia de amor que hubiera famosa en ese tiempo, ¿no? Nos sentíamos wow, así, sí, yo y yo. Y todo lo demás era intrascendente. Lo importante era nuestro cariño, nuestro amor. Fuimos novios 3 y cacho de meses, de años, 3 y cacho de años. Y bueno, pues resulta que fue tal nuestro amor, fue tal ese sentimiento sin razonamiento, que el sentimiento nos llevó a una situación que no estaba programada. Y a los 21 años encargar un bebé. No estaba programado. No teníamos temor de Dios, teníamos una religión. Nos habían enseñado buenas costumbres, pero ¿sabes una cosa? A la hora de que el pecado toca a tu vida y no tienes una comunión con Dios o no sabes para qué te creó Dios, entonces tú le abres la puerta de par en par. Y entonces te dejas llevar por esa circunstancia, por esas emociones, por esos sentimientos, por la corriente de este mundo que dice, no hombre, pues peace and love y todos, we are the world, we are the children, y todo padrísimo, ¿no? Entonces no hay consecuencias, no te preocupes. Pero ¿sabes una cosa? Sí hay consecuencias. Llamar a la vida a un ser humano y tú no estar preparado, ser un escuincle que ni trabajo tenía, claro que tiene consecuencias. Entonces, imagínate, nos casamos, éramos muy jovencitos, cuando casi podría yo decirte que oigo. Es una metáfora, pero haz de cuenta como si yo oyera. Cuando íbamos entrando por el pasillo central de aquel templo, pues nos casamos siguiendo la religión que nos habían enseñado.
no me acuerdo si era el tacatatán, 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 y ahí vamos entrando yo con mi mamá, Tere con su papá, ahí vamos entrando, y casi se podrían haber oído si hubiera cámaras de videovigilancia o micrófonos, ya ven como ahora en todas las películas, seguramente hubieran podido oír a los invitados. Estos cuates no duran ni 6 meses. El pronóstico que había sobre nuestra vida matrimonial era muy negativo. Pues 2 escuincles casándose, parecía que estábamos haciendo la primera comunión. Pero ya habíamos llamado a la vida a un ser humano. Y el pronóstico era bastante menor. ¿Qué pasa con nosotros? Que después de 5 años de casados tenemos la oportunidad de un encuentro personal con Dios. Y eso viene y transforma nuestra vida. Y esos muchachitos que tenían un pronóstico de tronar en 6 meses o en 1 año cuando mucho, pudieron ir pasando las etapas de su vida conyugal a pesar de las influencias del mundo, a pesar de las sugerencias del mundo. Pudimos ir superando aquellas cosas y después de un tiempo de conocer a Cristo, Dios nos da la oportunidad a mi esposa y a mí de coordinar el área de matrimonios de una iglesia muy grande. Y si alguien podría haber dicho, oye, ¿y estos qué calificación tienen? ¿Dónde están sus diplomas? ¿En dónde han estudiado? ¿En dónde se han preparado? ¿Sabes una cosa? No teníamos nosotros ninguna credencial que nos acreditara para validar que pudiéramos hacer un buen trabajo. Y ¿sabes una cosa? Durante 14 años Dios nos mantuvo en esa posición. Y tuvimos oportunidad de hablar y ministrar y aconsejar a cantidad de matrimonios. Podría yo decir varios miles de matrimonios. Tuvimos oportunidad de servir. Y entonces, viendo en el retrovisor de nuestra vida, veo aquella pareja de personas incompetentes, tan incompetentes que encargaron una vida sin siquiera tener el respaldo de un compromiso legal. Veo el retrovisor y entonces veo un par de perdedores. Así le hacen, ¿no? Aquellos losers. Veo un par de perdedores, gente que no tenía ni la menor oportunidad de salir adelante, y Dios levanta de esa ignorancia y de esa condición de pérdida, nos levanta y nos da la oportunidad de servirle a Él. Porque ¿sabes una cosa? Cuando Dios nos creó a ella y a mí, nos hizo parecernos a Él. Y esa condición va a surgir a pesar de todas las situaciones de pérdida que puedas enfrentar en la vida. Esa semejanza con el Señor es lo que tienes como recurso para superar todas aquellas limitaciones de tu carácter, de tu educación, de tu trayectoria. Dios nos ha llamado para señorear. Y sigo leyendo en este párrafo, Génesis 1, 26 al 28, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y fíjate nada más qué frase utiliza aquí el Señor: que domine en toda la tierra, sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y las bestias, y sobre todo animal que repta sobre la tierra. Una posición de autoridad. Y no solamente en el ámbito de lo biológico, porque aquí pues está refiriéndose a diferentes especies. Está refiriéndonos a nosotros con una posición de autoridad. Señoree, domine. Y dice, continúo leyendo, Dios creó al hombre a su imagen. Entonces, de hoy en adelante, cuando te veas en el espejo,
Ya no veas tus defectos o el granito que te salió. Ve y dale gracias a Dios y dile: Señor, gracias porque me parezco a ti. Y hoy voy a actuar en tu nombre, Señor. Hoy voy a vivir mi vida conforme lo que tú has planeado para mí. A lo mejor tienes que ir al súper, a lo mejor tienes que ir a trabajar, a lo mejor tienes que presentar un documento, a lo mejor tienes que formarte para pagar algo. Independientemente de las tareas de todos los días, date cuenta de que tienes una encomienda de parte del Dios Altísimo para que gobiernes, para que señorees sobre todas las circunstancias. Continúo leyendo. Y Dios creó al hombre a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Y aquí es una situación que vale la pena destacar. Durante muchos años se ha visto o se vio a la mujer en una posición de menor alcance, pero Dios la hizo a su imagen y conforme a su semejanza. Entonces, no solamente nosotros varones llevamos la imagen de Dios, ustedes mujeres llevan la imagen de Dios. Y esa es una posición de autoridad y esa es una posición de dignidad que nadie les debe de quitar. Ahora, ciertamente como equipo, Dios nos dotó de ciertas tareas para cada quien. Y son tareas que conforme a la naturaleza que cada uno tenemos, podemos desarrollar y podemos alcanzar buenos resultados. Continúo leyendo, dice: los bendijo Dios con estas palabras: reprodúzcanse, multiplíquense y llenen la tierra, domínenla, sean los señores de los peces del mar, de las aves de los cielos y de todos los seres que reptan sobre la tierra. ¿Hasta dónde ha llegado la creatividad del ser humano? ¿Hasta dónde ha llegado el desarrollo de la ciencia a través del ser humano? Pues se han hecho cosas impensables. ¿Cuándo ibas a pensar que un grupo de científicos iban a organizar una situación para que tú y yo tengamos internet? Para que tú y yo podamos vernos a distancia y platicar en el momento con personas que están tan lejos de donde estamos nosotros. ¿Cuándo te ibas a imaginar que iba a haber una serie de medicamentos y ayudas para enfrentar diferentes enfermedades? ¿Cuándo te ibas a imaginar que el hombre iba a armar un equipo de gente que pudiera ir a miles y miles de kilómetros de distancia de esta tierra? Y mandar, ahorita a lo mejor no lo vemos y a lo mejor qué bueno, pero ya hasta hay basura en el espacio de toda la cantidad de proyectos espaciales que han pasado desde que empezó el ser humano a mandar chácharas para allá arriba. Y gracias a Dios por la gravedad, porque si no irías en Tlalpan y de repente te cae encima un pedazo de satélite. Gracias a Dios por la gravedad. Hasta de eso nos cubre. Pero ¿cuándo nos íbamos a imaginar que como seres humanos, que como gente de cualquier lugar de esta tierra, íbamos a tener tales alcances? Bueno, pues déjame decirte que eso es lo de menos. Los grandes avances de la ciencia, los grandes avances de la medicina, los grandes avances del deporte o las proezas de subir al Everest, mira, todas esas cosas son de menor importancia ante el compromiso o ante el llamado que Dios nos da para señorear. Porque sabes una cosa, hay personas que pueden subir al Everest y estar gobernados por un vicio, por un hábito, y a lo mejor sí lograron vencer la montaña como ellos dicen, pero resulta que están siendo gobernados por un mal hábito, por una mala costumbre, por una debilidad. Y a lo mejor son personas muy famosas y muy ricas, pero ¿cuántas veces hemos visto artistas que ganan carretadas de dinero
terminar muertos con una sobredosis en un cuarto de hotel. ¿Cuántas veces hemos visto todo eso? Para cosas mucho mayores, Dios nos ha llamado a señorear. Y dice esta palabra que usa aquí, este dominio, quiere decir que tengamos precisamente dominio, que prevalezcamos, que reinemos. Es la palabra que está usando en este párrafo. Dios quiere que reinemos sobre las circunstancias, sobre las diferentes áreas de nuestra vida, siendo a imagen y semejanza de Dios. Su grandeza y capacidad para gobernar está en nosotros. Vamos a asomarnos a lo que dice el Salmo 34. A partir del párrafo 1, se los voy a leer. Salmo 34, a partir del párrafo 1, dice: bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará siempre en mi boca. Alabaré al Señor con toda el alma. Escuchen, gente humilde, alégrense también. Únanse a mí y reconozcan su grandeza. Exaltemos a una voz su nombre. Busqué al Señor, Él me escuchó y me libró de todos mis temores. Los que a Él acuden irradian alegría. No sé si recuerden ustedes algún momento en donde la Escritura nos narra que bajó Moisés de la presencia de Dios y que se tuvo que poner una cortinita porque su rostro resplandecía por haber estado en la presencia de Dios. Bueno, algo así puede suceder con nosotros. Nuestro rostro puede resplandecer en los términos que dice aquí, y dice: los que acuden a Él irradian alegría. ¿Por qué estás contento? ¿Qué no ves el gasolinazo? ¿Qué no ves que el dólar está casi a 20 pesos? ¿Qué no ves? Y yo puedo decir: sí veo, y puedo permanecer contento. ¿Por qué? Porque mi vida no está regida por todas esas cosas. Mi vida está dirigida por el que venció todas esas cosas, por aquel que tiene autoridad por encima de todo lo que pueda suceder. Por eso puedo estar contento. Irradian pues alegría, no tienen por qué esconder su rostro. Y dice: este pobre clamó y el Señor lo oyó y lo libró de todas sus angustias. Para defender a los que temen al Señor, su ángel acampa alrededor de ellos. Tú sabes que como semejanza de Dios, nosotros también tenemos la ayuda y el auxilio de los ángeles que Dios creó. Y a lo mejor lo sabemos pues de niño. Yo oí hablar de los ángeles de niño, pero ya de mayor he oído a gente que ha incursionado, que se ha involucrado muchos años en el estudio de lo que significa tener acceso a la ayuda que Dios nos da a través de sus ángeles. Y escuché en este fin de semana un testimonio que me impactó tremendamente. Y a lo mejor tú dices: eso no pasa, eso no puede ser, eso está fuera de toda razón. Pues sí, también está fuera de toda razón pensar que aquí entre nosotros están los ángeles del Señor que Dios asignó para Manantial Hogar Espiritual. Y aquí están, y muchas veces no lo ponemos por obra, no lo apreciamos, lo damos: pues sí, los ángeles, así como. Y uno de los testimonios que escuchamos en estos días fue que un hombre veía un auditorio, estaba en un salón muy grande y lo veía repleto de ángeles. Y entonces le preguntaba a uno: oye, pero ¿por qué están tan serios? ¿Por qué están tan serios?
Y el ángel le respondía, dice, es que Dios nos ha mandado para que sirvamos a sus hijos, pero sus hijos no saben y no nos llaman. Y no podemos nosotros intervenir en la vida de quienes no nos llaman. Y lo mismo sucede con tu seguro de auto. A lo mejor traes tu papel del seguro, chocas, y si se te olvida que ahí traes el seguro, pues entonces resulta que te vas con tu golpe, el otro se va con su golpe y no obtienes el beneficio del seguro. Ay, pues no sabía, se me olvidó la póliza, no traigo el teléfono, cualquier razón. Un beneficio que tienes adquirido y que por cualquier circunstancia no aprovechas. Ahora bien, no se trata de hablar y de exaltar a los ángeles. Son espíritus que Dios ha creado para servicio de Él y de nosotros. Pero entonces tenemos nosotros que aprender a aprovechar esas ayudas. Les decía yo de un testimonio así sorprendente, de un varón, un pastor, que estaba orando por una persona y pudo visualizar, y yo sé que se necesita fe para eso, pudo visualizar un ángel que venía detrás de él y se pasaba a orar cuando estaba él orando por una persona con enfermedad de cáncer en su hígado. Y entonces pudo visualizar, que ya es una cosa sorprendente que podamos visualizar un ángel. Resulta que ve a este ángel extender su mano sobre el cuerpo de aquel enfermo y hacer con su dedo una especie como de escáner. Lo menciono así para que lo podamos comprender, como una especie como de escáner sobre el cuerpo de ese hombre. Y el hombre fue sanado por completo del cáncer, un cáncer terminal. Ahora, ¿a quién le damos la gloria? ¿Le damos la gloria al ángel? Ni sabemos cómo se llama el ángel. El único a quien podemos nosotros darle la gloria siempre es al Señor. Por supuesto, es al Señor. Entonces, cosas maravillosas. Y cuando yo escucho esos testimonios, yo digo, Señor, perdóname porque he estado en una esfera, en un nivel en donde no estoy aprovechando todos los recursos que tú nos das para beneficio de nuestras gentes. O sea, el hecho de que yo pueda adentrarme en ese mundo no es para que la gente diga, ay, este cuate, qué revelaciones, qué cosas trae. Es para poderlo impartir, para poderlo compartir con cada una de las personas que Dios nos bendice al traer. Entonces no se trata de tener medallas, de diplomas. De lo que se trata es de poder transmitir esa autoridad que Dios nos da para que gobernemos sobre todas las circunstancias. Y en la medida en la que yo lo aprenda, en la medida en la que yo me interiorice a esa verdad, y yo sé, a lo mejor habrá quienes digan, oye, no, pero es que hay que cuidar la sana doctrina y que los ángeles no, y que esto y lo otro. ¿Sabes una cosa? Los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Si el Espíritu de Dios te lleva a estudiar la herbolaria, pues seguramente Dios te va a mandar revelación a través de tu estudio para que bendigas a muchos otros. Si Dios te lleva a estudiar, en este caso, el tema de los árboles, de los ángeles, pues es para poder traer el beneficio a la vida de aquellos sobre quienes tú tienes alguna forma de influencia. Entonces,
No vamos a seguir hablando de los ángeles, es un testimonio de lo que pasó esta semana. Pero fíjense cómo dice, los que a él acuden, estaba yo leyendo, irradian alegría, no tienen por qué esconder su rostro. Más adelante dice, prueben ustedes mismos la bondad del Señor, dichoso aquel que en Él confía. Ustedes, sus fieles, teman al Señor, pues a quienes le temen nunca les falta nada. O sea, ¿por qué Dios nos hizo a su imagen? Porque quiere que gobernemos, que dominemos sobre toda circunstancia. El mundo nos ha encajonado, el mundo nos ha enseñado y lo hemos aprendido, que tenemos nosotros que invertir 40, 50 o a veces hasta 80 horas de trabajo a la semana para poder vivir de una manera cómoda. Algunos dicen, tengo que trabajar como negro para vivir como blanco. Gracias a Dios, aquí en México no hay esos problemas de hablar así. El asunto es que hemos aprendido mal. Tenemos que vivir en la posición de autoridad. Alguna vez, hace muchos años, yo le decía, Señor, dame trabajo, dame trabajo. Trabajaba yo en los términos que está trabajando ahorita David, como freelance. Y entonces, bueno, pues yo tenía que conseguir mis clientes y proveerles de aquel servicio que ellos me solicitaban. Y entonces le decía yo, Señor, por favor, dame trabajo. O sea, tú dame trabajo, yo me encargo de lo demás. Y Dios me enseñó a través de una predicación que escuché, de un hombre que tenía un problema con una pierna. Y le tuvieron que amputar la pierna. Y entonces, bueno, pues tenía que desplazarse con una muleta. Pero tuvo una mayor complicación y le tuvieron que cortar la otra pierna. Y entonces el hombre se desplazaba en un carrito de valeros. Y ahí andaba, haciéndole la lucha, vendiendo sus chicles, vendiendo esto, vendiendo lo otro. Y pasó el tiempo y alguien lo atropelló y le tuvieron que tumbar un brazo. Y mientras tenía un brazo, pues con el otro se iba empujando, ofrecía su mercancía, recibía el dinero que le daban sus clientes. Una tragedia. Y acaba simplemente perdiendo su otro brazo, se le gangrenó. Vayan ustedes a saber qué fue lo que pasó. Y entonces quedó el puro muñón, el puro tronco ahí. Ahora a ver qué haces. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿De qué manera vas a enfrentar tu realidad? ¿Cuáles son los elementos con los que cuentas para enfrentar tu realidad? Y entonces ahí Dios me enseñó a través de ese ejemplo. No le pidas trabajo a Dios, pídele alimento en tu mesa. Ya sabrá Dios si te lo da a través de tu trabajo, o te lo da a través de una lotería, o te lo da a través de un regalo o de una canasta que te mande alguien que te conoce. Tú pídele al Señor la satisfacción de tu necesidad de todos los días, porque si le pides trabajo, lo estás limitando. ¿Tú crees que Dios solo nos puede bendecir a través del trabajo? Dios nos puede bendecir a través de lo que Él quiera. Si podemos nosotros atender esta situación, si podemos entender que en la posición de autoridad que Dios tiene es la que quiere que nosotros ocupemos, y no por hacernos iguales a Dios. Nunca pensemos tal cosa. Eso pensó Satanás y fue destituido de su presencia. De lo que se trata es de que esa posición de autoridad, así como Dios reina, nosotros debemos reinar sobre nuestras circunstancias. ¿Vamos a trabajar? Claro que vamos a trabajar. La Escritura nos enseña, el que no trabaja, que no coma. Hay un balance, pero no estamos dependiendo de aquello. ¿Qué tal si de repente en tu trabajo te bajan el sueldo? Y tú estás trabajando y tú estás dando lo mejor de ti y de repente te tumban un cacho de tu sueldo.
Si estás dependiendo de lo que recibes quincenal o mensualmente, entonces vas a vivir en una situación de crisis. Pero si vives y confías en la provisión de Dios, aunque te tumben un cacho de tu sueldo, tú vas a seguir teniendo con qué mantener a tu familia. Porque Dios es Dios. Y porque esa posición de autoridad, Dios quiere que tú la entiendas. Entonces, aquello que Dios tiene para mi vida no se limita a la oficina en la que trabajo. Dios me quiere bendecir aún por encima de lo que esa provisión representa. Ahora, por ir a otro ámbito, dice: dichoso aquel que en Él confía. Ustedes, sus fieles, teman al Señor, pues a quienes le temen nunca les falta nada. Y aquí nos da un comparativo y dice: los cachorros del león chillan de hambre, pero los que buscan al Señor lo tienen todo. ¿Y cómo se conoce al león en términos de la fauna? El rey, ¿no? Bueno, pues los cachorritos también chillan de hambre. Pero los que temen al Señor, dice, nunca les falta nada. Posición de autoridad. Los cachorros de león, dice, los que buscan al Señor lo tienen todo. Hijos míos, acérquense y escúchenme. Voy a enseñarles a honrar al Señor. ¿Quién de entre ustedes anhela vivir mucho tiempo? ¿Quién quiere vivir y llegar a ver el bien? Entonces, eviten que su lengua hable mal, eviten que sus labios profieran mentiras, apártense del mal, practiquen el bien, busquen la paz y no la abandonen. Cualidades de alguien que quiere reinar junto con Dios. Voy a irme, porque ya es tiempo, voy a irme al libro de los Efesios, capítulo 1, versos del 16 al 23. Efesios 1, párrafos del 16 al 23. Dice así: no ceso de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Necesitamos ese espíritu de sabiduría y revelación para conocer a Dios como Él quiere que lo conozcamos. Si conocemos a Dios como fuente de toda autoridad, entonces vamos a poder entender nuestra similitud. Y si nuestro Dios reina, yo también puedo reinar, porque me parezco a Él. Y Él quiere que yo lo sepa. Pero para que yo lo sepa, tengo que buscarlo, tengo que estar en su presencia, tengo que pasar tiempo con Él. Y dice, continúo leyendo, dice: pido también que Dios les dé la luz necesaria para que sepan cuál es la esperanza a la cual los ha llamado. ¿Cuál es la esperanza a la que Dios nos ha llamado? Pero también dice, ¿cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Las riquezas de la gloria en su herencia de los santos, en los santos. Dice, ¿y cuál? Y a lo mejor son palabras que nunca acostumbramos. ¿Cuál? La supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la acción de su fuerza poderosa, la cual operó en Cristo y lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en los lugares celestiales. O sea, aquí nos está dando
una dirección de que necesitamos conocer al Señor para poder entender la grandeza de su gloria y el tamaño del poder que Dios ha puesto a nuestra disposición. Y dice, el poder que levantó a Cristo de entre los muertos. ¿No te gustaría saber que en ti reside la autoridad suficiente para poderle decir a Lázaro: Lázaro, sal fuera? Y venga el hombre todavía todo atado y todo envuelto en el sudario. ¿No te gustaría poderlo hacer? Estamos ante situaciones de la vida todos los días. Estamos rogando al Señor por la hermana de Alex. Tiene un tumor en un pulmón. Está muy grave. Estamos rogando, estamos queriendo ver la gloria de Dios. Entonces, mientras más conocemos al Señor, mientras más nos damos cuenta de su grandeza y de su poder, el poder que ha dispuesto para nosotros, yo creo que en esa medida vamos a poder llegar a esa estatura en donde simplemente lleguemos con ella y le digamos, sé sana en el nombre de Jesús. Ahora tengo que reconocer que no hemos llegado a esa estatura, pero aquí está el planteamiento, aquí está la dirección de Dios. Les ruego, estoy rogando que el Señor les dé un espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, para que tú puedas creer que Dios puede hacer cosas. Necesitas conocerlo, necesitas estar muy cerca de Él. Pero estar muy cerca de Él te va a permitir aprender que la misma autoridad que demostró Jesucristo sobre diferentes situaciones de la vida es la misma autoridad que Dios quiere que tengamos hoy en día, 2000 años después. A eso estamos llamados. No estamos llamados a leer un rato la Biblia y decir, ay, qué bonito pasaje, me bendijo mucho. Estamos para aprender de Dios la autoridad que tenemos en Cristo, para ir en contra de toda obra del diablo. ¿Ustedes piensan que la enfermedad es del Señor? No es del Señor la enfermedad. En el cielo no hay enfermos. De repente me da risa cuando veo en las calles y dice Hospital de Jesús. Pues ¿cómo va a haber Hospital de Jesús? O sea, si en Jesucristo no hay enfermedad. Le ponen así, pues nada más por una cuestión religiosa. O la farmacia de Dios. O sea, ¿qué estamos pensando? ¿Farmacia de Dios? Necesitamos aprender, necesitamos entender que si estamos hechos a la imagen de Dios, vamos a poder desarrollar aquellas virtudes de aquel que nos demostró que el Espíritu de Dios puede levantar a los muertos de la tumba. Él nos lo enseñó, se mostró muerto. Jesucristo se mostró muerto, acabado. Pero la muerte no lo pudo retener. La muerte no lo pudo sujetar y fue levantado de entre los muertos. Y antes de eso nos demostró en varios testimonios que tenemos registrados en la Escritura, de qué manera Él estuvo haciendo milagros y estuvo sanando enfermos y a todos los oprimidos por el diablo. Y solo hubo algunos lugares donde no pudo hacer milagros. ¿Y saben por qué? Por falta de fe. Y a lo mejor era gente religiosa, a lo mejor era gente que acostumbraba a buscar las cosas de Dios de una manera rutinaria. Pero Dios no quiere que lo busquemos de manera rutinaria.
Dios quiere que lo busquemos con hambre en nuestro corazón. Por eso me encantó este tiempo en el que David estaba pidiendo que oráramos por hambre en nuestro corazón. Necesitamos esa hambre, necesitamos ese anhelo de estar con Dios, de pasar tiempo con Dios, de ser transformados a su misma imagen. Que no nos quedemos en quienes fuimos. Fuimos gente ignorante. Pero de esto Dios dice, mi pueblo fue llevado cautivo porque le faltó conocimiento. ¿Qué conocimiento nos hace falta? Nos hace falta conocer al Señor. Nos hace falta entender que nos hizo a su imagen. Y porque estoy hecho a su imagen, tengo autoridad sobre toda obra del diablo. Jesucristo nos lo enseñó. Y entonces, continúo leyendo. Dice, lo resucitó de entre los muertos, lo sentó a su derecha en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder y señorío, y por encima de todo nombre que se nombra. Aquí debemos de entender, el nombre de Jesús es por encima del nombre cáncer. El nombre de Jesús es por encima del nombre diabetes. El nombre de Jesús es por encima del nombre cardiopatía. El nombre de Jesús es por encima de cualquier otro nombre. El nombre de Jesús es mayor que el nombre muerte. Pero necesitamos creerlo, necesitamos aprenderlo. A eso queremos llegar, a esa dimensión en donde la gente pase por aquí y el Espíritu de Dios pueda incluso tocar a la gente sin que entre, por la unción de Dios entre nosotros, y que la gente que pase por aquí sea sanada o sea redarguida en su maldad y pueda incluso ahí caer de rodillas en la banqueta y pedirle perdón al Señor por su vida de maldad. Ahora, no se trata de que yo quiero que este lugar sea la gran cosa, por fama, por prestigio, sino porque Dios esté con nosotros, porque podamos nosotros representar de manera digna la autoridad que Él nos ha dado en Cristo. Un punto y ya. Hechos 3, versos 1 al 10. Con esto vamos a terminar. Un día Pedro y Juan subían juntos al templo. Eran las 3 de la tarde, es decir, el momento de la oración. Nos parecemos, ¿verdad? Nos parecemos. Pedro y Juan iban por ahí de las 3 de la tarde a orar. Entonces no somos los únicos locos de buscar al Señor en este horario. Bueno, dice, eran las 3 de la tarde, es decir, momento de la oración, y vieron ahí a un hombre cojo de nacimiento. ¿Cómo estaba este señor? ¿Desde cuándo? ¿Se les cayó de chiquito? No, de nacimiento nació cojo, pobrecito. Dice, cuando el cojo, dice, ¿dónde estoy? De nacimiento, todos los días era puesto a la entrada del templo. Fíjense, todos los días era puesto. No llegaba a él y se ponía. Lo ponían para pedir limosna. Era el negocio familiar. ¿Sí? Como muchos andan por aquí en las calles, que llegan a algunos y los ponen para pedir limosnas, y son el negocio familiar. Dice, todos los días era puesto a la entrada del templo en la puerta llamada La Hermosa, para pedirles limosna a los que entraban en el templo. Es bien sabido que cuando nosotros vemos grupos de personas que hablan de Dios, que buscan a Dios, se acerquen los pordioseros. ¿Por qué se llaman así? Por caridad de Dios, porque invocan a Dios en sus súplicas, pordioseros. Dice, para pedirles limosna a los que entraban en el templo. Cuando el cojo
vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les rogó que le dieran limosna. Entonces Pedro, que estaba con Juan, fijó la mirada en el cojo y le dijo, y aquí es muy importante entender esto. Muchas veces cuando alguien se acerca a pedirnos, volteamos la cara. Ni siquiera los vemos. A veces no queremos el compromiso del contacto visual con las personas, pero sabes, tú y yo somos representantes del Dios vivo. Entonces a lo mejor Dios quiere hacer algo a través de ti en la vida de esa persona en necesidad. Y a lo mejor tú dices, pues es que yo no puedo traer todo el dinero de tanta gente que pide. Pero fíjate lo que pasó en este momento. Dice, cuando el cojo vio a Pedro, entonces Pedro, que estaba con Juan, fijó la mirada en el cojo y le dijo, míranos. O sea, atento, acá. No estés viendo si va a venir otro que trae collares o trae pulseras para que te dé más. Acá, atención. Pon tus ojos en los nuestros. El cojo se les quedó mirando porque esperaba que ellos le dieran algo. Pero Pedro le dijo, no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. De lo que tengo te doy. No tengo oro ni plata. Entonces, podría decir, de lo que tengo te doy, pues le va a dar la chamarra, le va a dar la bolsa, le va a dar las sandalias. ¿Qué le va a dar? ¿Qué es lo que traía Pedro en ese momento? ¿Qué traía? Traía su comunión con Dios, traía su entendimiento de la autoridad que Dios delegó en nosotros porque nos parecemos a Él. Y entonces le dijo, no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. A un cojo. ¿Te imaginas? ¿Hablarle así a un cojo? A lo mejor, pues tu oración por una persona en necesidad, pues, Señor, te damos gracias, te pedimos. Para empezar le dijo, míranos, con autoridad. Míranos, te conviene vernos. ¿Por qué? Porque traemos solución de Dios a tu vida. Traemos solución, traemos provisión de Dios a tu vida. Entonces míranos. Y luego que tuvo su atención, le dice, no traigo varo, pero en el nombre de Jesús, levántate. ¿Y qué dice la Escritura? Levántate y anda. Y tomándolo de la mano derecha, lo levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. El cojo se puso en pie de un salto y se echó a andar. Luego entró con ellos en el templo mientras saltaba y alababa a Dios. Entonces ya no fue nada más caminar, fue ponerse a brincar de gusto y entrar dando saltos. Y seguramente todos los religiosos dirían, ¡ay, qué falta de cultura! Aquí en el templo no se brinca. Oye, ha estado toda la vida esclavizado a pedir limosna en la puerta. ¿Tú crees que no se va a parar y va a dar de brincos? Claro que sí. Pero se topó con alguien que sabía su posición. Se topó con alguien que creyó su identidad con Dios. Y la vida de este varón cambió por completo. Todo el pueblo lo vio andar, dice, y alabar a Dios, y lo reconocían como el cojo que se sentaba a pedir limosna a la entrada del templo. ¡Qué tristeza! Ah, mira, ahí va el cojo del templo, ahí va. Cuando lo llevaban ahí cargando o arrastrando, vayan ustedes a saber cómo, para que se pusiera a pedir limosna. Pero cuando lo empezaron a ver corriendo, dice, oye, ¿no ese es el cojo? ¿Qué onda? ¿No es ese el cojo?
Y todo el mundo tuvo que entender que había sucedido algo impresionante. Un encuentro con lo incontable, un encuentro con lo imposible. Eso fue lo que sucedió. Porque somos llamados a señorear. Y eso que pasó en la vida de este hombre puede pasar en tu vida y en la mía, si podemos nosotros atender el llamado de Dios. Dice, todos lo reconocieron como el cojo que se sentaba a pedir limosna a la entrada del templo, en la puerta la hermosa, y se quedaban admirados y asombrados por lo que le había sucedido al cojo. Es un pequeño ejemplo, un testimonio. Seguramente habrá habido, eran a contar esto a sus casas. ¿Crees? Ya se le está acabando la pila esto. ¿Qué crees? Dirían con sus amigos. El cojo entró dando de brincos al templo. Gracias. Y entonces, ¿qué dirían sus amigos? Los amigos del que vieron al cuate cojo. ¿Qué dirían? ¿A poco voy a creer? Pues, ¿qué te pasa? Eso no es posible. Y tal vez lo mismo que tuvimos aquí hace un momento que les platiqué, que un ángel escaneó un hígado. ¡Ay! Eso no pasa. Pero ¿sabes qué? Sí pasa. Sí pasa. Porque nos parecemos a Dios. Y porque Dios quiere respaldar su palabra con hechos maravillosos. No nos conformemos con un cristianismo más chiquito. No nos conformemos. Vayamos siempre por más. Porque Dios nos llamó para señorear. ¿Amén? Bueno, pues me gustaría orar y pedirle al Señor que nos dé ese espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, para que podamos andar en esa dimensión. Padre, te bendecimos y te damos muchas gracias por poder considerar tu palabra y los hechos gloriosos de aquellos que han tenido en su corazón la certeza de que tú eres la verdad, la certeza de las cosas a las que podemos aspirar cuando estamos delante de ti, Señor. Padre, que nuestra vida no sea igual después de hoy, que podamos tener ese afán por dar a conocer tu grandeza y tu gloria a cualquiera que esté cerca de nosotros, que no nos esperemos a tener que enfrentar una enfermedad terminal para poder sacar, Señor, este recurso. Que podamos vivir, Señor, en esa dimensión gloriosa de quienes creen tu palabra. Gracias, bendito Dios, porque tú nos creaste a tu imagen y conforme a tu semejanza y nos llamaste a señorear, a ejercer dominio en todas las cosas de esta vida. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, Padre. Amén.